CWC 2025, pueden ayudarnos a conectarnos con ustedes de esa forma. Ahora pasamos a nuestra primera sesión técnica de la conferencia, Servicios ecosistémicos de los hábitats de carbono azul. Esta sesión reúne a expertos de toda la región para explorar cómo los ecosistemas costeros aportan beneficios climáticos de biodiversidad y comunitarios, desarrollando muchos de los temas que se introdujeron en esta presentación inaugural también. Listo, durante los próximos 2 días vamos a tratar 5 temas principales. Estos son servicios ecosistémicos de los hábitats de carbono azul. Vamos a tener también innovaciones científicas en la investigación sobre carbono azul, participación de género, comunidad y actores clave, oportunidad de financiamiento para el carbono azul y políticas y gobernanza del carbono azul. Y así comenzamos con este recorrido con el porqué, la base ecológica de la acción climática centrada en carbono azul. Esta sesión técnica de apertura reúne a destacados científicos y profesionales de toda la región para examinar cómo los ecosistemas costeros respaldan el clima, la biodiversidad y el bienestar comunitario, profundizando en los temas que introdujimos esta mañana. Listo, nuestro primer ponente entonces es el doctor Juan Felipe Lazarus, ex jefe del programa de restauración y ecosistemas marinos y costeros del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. El doctor Lazarus tiene un doctorado en ciencias marinas y más de 15 años de experiencia en ecología marina, conservación y restauración. Ha contribuido a múltiples investigaciones para la declaración y evaluación de áreas marinas protegidas en Colombia y ha liderado iniciativas de restauración de arrecifes de coral en la costa pacífica. Hoy presentará planificación, implementación y monitoreo de la recuperación de manglares, un caso de buenas prácticas en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Damos la bienvenida al doctor Lazarus. Buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar acá. Mi nombre es Juan Felipe Lazarus, pertenezco al INVEMAR y lidero el equipo de rehabilitación de ecosistemas marinos y costeros. Hoy queremos contarles un poco sobre un proceso de restauración que hemos desarrollado en la Ciénaga Grande de Santa Marta. En este caso, una aproximación donde integramos diferentes disciplinas y hacemos un trabajo holístico en el ecosistema y que denominamos Planning, Implementing and Monitoring Mangrove Recovery, a Best Practice Case from Ciénaga Grande. Eh, Listo. Bueno, como todos entonces sabemos, pues los manglares son unos ecosistemas carbono azul muy importantes donde allí encontramos una capacidad de captura y secuestro de almacenamiento de carbón. Y esto, pues, juega un papel muy importante en un momento actual donde tenemos una crisis de biodiversidad, una crisis climática, y pues nos llama a la acción, ¿cierto? Y ese llamado a la acción lo hemos logrado gracias entonces a diferentes acuerdos y compromisos y metas globales, como lo son entonces perdón, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Global de Biodiversidad Cumbre-Montreal, las metas de la década de las ciencias oceánicas y de la década de la restauración, lideradas por las Naciones Unidas. Aquí entonces tenemos un ecosistema bastante interesante que es nuestra Ciénaga Grande de Santa Marta. Como los que nos conocen al INVEMAR saben que es nuestro pequeño laboratorio o nuestro muy grande laboratorio. Desarrollamos una gran cantidad de trabajos en esta zona y mucho de este trabajo asociado entonces a la recuperación de este importante humedal costero del país, siendo la laguna costera más grande que cuenta Colombia, un sitio Ramsar y una reserva de biosfera a nivel internacional. Además, cuenta con diferentes figuras de conservación a nivel nacional
Y allí tenemos entonces una importancia ecológica y de servicios ecosistémicos, que es entonces un reservorio de carbono, un hotspot de biodiversidad en este caso. Tenemos además una importancia en la producción pesquera. Se producen alrededor de 6.500 toneladas, lo cual significa la seguridad alimentaria de 3.500 pescadores y sus familias. Y ha sido un ecosistema o una laguna que ha pasado por eventos muy importantes que han generado, o bueno, eventos catastróficos más bien, que ha generado la degradación. La construcción de dos carreteras, una primera carretera que conecta Ciénaga con la ciudad de Barranquilla y una paralela a uno de los ríos más grandes del país, que es el río Magdalena, y estos causaron un desbalance hídrico hacia finales de los años 50 y en los 70. Esto genera la pérdida de más o menos el 60% de la cobertura de manglar de la zona y esto pues es resultado de hipersalinización, sedimentación y el bloqueo de diferentes fuentes de agua. Y por lo cual pues se compromete la captura de carbono y pues vemos una urgencia de restaurar estos sistemas. Aquí tenemos entonces que desde nuestro quehacer encontramos que era importante tener una línea base robusta desde la parte ecológica, también la parte hidrológica, y nos dedicamos entonces a eso, a hacer un diagnóstico y tener una línea base que nos permitiera tener unos criterios técnicos para realizar la restauración, pero además de la mano de las comunidades. Entonces también allí generamos unos espacios de diálogo con esas comunidades donde encontramos grupos comunitarios interesados en el proceso que además se integraron no solamente desde la parte técnica de la restauración o la parte ecológica, sino también fortaleciendo sus capacidades administrativas y organizativas, lo cual les permite entonces liderar procesos y ver de la conservación y la restauración como un medio de vida en el largo plazo. Además, este proceso se acompaña entonces de una propuesta de monitoreo que nos permite entonces seguir en el tiempo el proceso de restauración y además la toma de decisiones para el manejo adaptativo de estas acciones, además de empezar a ver si estas acciones se reflejan efectivamente en una mejora de la captura de carbono y de la calidad del ecosistema. Esta es nuestra área de trabajo, un área de 30 hectáreas. En esta área además tenemos más o menos 300 hectáreas en procesos de restauración, pero en este caso nos enfocamos en este polígono y acá identificamos, entonces, gracias a la línea base, precisamente el trabajo que debíamos desarrollar desde la parte hidrológica. Entonces allí nos encargamos de registrar la salinidad, los niveles del agua y conocer los flujos y las dinámicas de estos flujos. Además, esto nos permitió poder identificar los flujos o los cuerpos de agua que deberíamos intervenir para lograr una mejora en las condiciones hidrológicas del sitio. Desde la parte ecológica, trabajamos la composición de especies, la densidad y además pues, la salud de estos bosques y cómo esto iba cambiando en el tiempo. Y además en el suelo, entonces aquí conocimos el tipo de sedimentos que estaban en el sitio, los nutrientes y algo importante y que pues, nos reúne hoy, entonces el contenido de carbono en estos suelos. Y todo esto, pues, como algo fundamental para nuestros objetivos y nuestro monitoreo. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos entonces un cuerpo de agua principal que no habíamos identificado inicialmente en nuestros evaluaciones iniciales, que se encontraba completamente taponado. Esto nos obligó entonces, aparte de lo que habíamos proyectado inicialmente, intervenir 3.5 kilómetros que estaban completamente obstruidos por macrófitas para poder garantizar el flujo del agua al interior del polígono. Una vez al interior del polígono, trabajamos alrededor de 2.2 kilómetros de canales secundarios y aquí
pues lo que empezamos a observar es una mejora en la calidad del agua, una reducción en la salinidad de un año para el otro y un restablecimiento entonces de los flujos que permitieron el lavado de los suelos en esta área. De la mano de las comunidades, entonces realizamos estas actividades, trabajos manuales y además habíamos identificado también que algunas de las áreas de nuestro sitio de estudio presentaban inundación permanente, habían perdido la elevación, se habían encontrado niveles de salinidad intersticial bastante altos y para esto, para lograr el establecimiento de nuevas plántulas, entonces optamos por la estrategia de montículos de dispersión. En estos montículos nos permiten hacer una elevación del sustrato, de manera que las plantas que se ubican en estas áreas quedan un poco más altas de los niveles máximos de inundación y les permite un desarrollo óptimo en el tiempo. Sí. Trabajamos 200 montículos de dispersión para un total de 2.000 plántulas de mangle negro y mangle blanco. Y además de los material que retiramos de los canales principales, establecimos unas pilas de sedimento que nos permitía disponer este material en el área y con lo cuales buscábamos entonces tener unas nuevas áreas para la regeneración natural. De aquí lograr entonces el asentamiento de las semillas de todas aquellas plántulas que se producían localmente. ¿Qué obtuvimos en este caso? Entonces, nuestras plantas en los montículos tuvieron unas tasas de supervivencia altas, crecimiento de alrededor de 80 centímetros en 4 o 5 meses para el caso de la Guncularia racemosa y además una presencia de de nuevos reclutas en la zona gracias a la regeneración natural en las pilas. Con las comunidades trabajando siempre de la mano, empezamos a diseñar nuestras acciones, además a tener un manejo adaptativo del plan que se había establecido inicialmente, resolviendo los desafíos que encontrábamos en el día a día y era muy común entonces ejercicios de diálogo en el campo y tomando decisiones en conjunto. Aquí logramos una participación activa de las comunidades, donde, como les conté, logramos también mejorar, fortalecer técnicamente estas comunidades y esto nos llevó a un compromiso en el largo plazo y la sostenibilidad de este proceso. Incluso las organizaciones comunitarias han logrado de manera independiente realizar acciones de mantenimiento y de monitoreo del área de trabajo. En cuanto a los resultados y del monitoreo, la calidad del agua, que era uno de nuestros grandes problemas, y gracias a la apertura de los caños, logramos entonces una reducción significativa de la salinidad entre nuestro sitio de intervención, en nuestro sitio de intervención versus nuestro sitio de sin intervención. Además, tenemos un bosque de referencia y pues vemos cómo entre enero de 2023 las barras amarillas, ¿cierto? Y febrero del 2024 vemos que en el mismo sitio pues hay una mejora en estas condiciones, más o menos de 10 puntos de salinidad. Vemos también que medimos el hidroperiodo y en nuestro sitio de intervención vemos que ahí presenta unos ritmos similares al de referencia y esto nos indica que el agua está corriendo, mientras que en nuestro sitio no intervenido vemos que el agua no tiene un gran movimiento y no hay flujo. En la parte ecosistémica y ecológica, desde el instituto tenemos un indicador del estado de los bosques de manglar. Nos cuenta un poco de la salud. Hay diferentes variables que se incluyen aquí: el área basal, el DAP, la altura, la densidad, la composición de especies. Y tenemos además la regeneración natural incluida en nuestro índice, incluyéndose plántulas y propágulos, además de un componente importante para nosotros que es la salinidad. Una vez tenemos todos estos valores, procedemos a calcular el índice y ese nos da cuenta, y pues muy importante para los tomadores de decisiones, cómo se encuentra un bosque de manglar. Entonces vemos cómo nuestro bosque de manglar intervenido pasó de tener una categoría regular a estar en buen estado y nuestro bosque de referencia de buen estado pasó a una categoría deseable.
Allí vemos entonces cómo estos árboles han incrementado su altura, además en el diámetro, y tenemos también entonces que vemos un recambio en la composición poblacional de este bosque, ¿cierto? Ya teniendo árboles maduros y de mayor diámetro. Ahora, tenemos algo importante para nosotros y que se relaciona con la captura de carbono y es que precisamente tanto la rehabilitación hídrica como realizar siembras en este caso generan unas condiciones óptimas para la captura y el almacenamiento de carbono. Allí vimos que logramos unos contenidos de carbono orgánico total en sedimentos mayores a los que observamos inicialmente. También que las condiciones anóxicas cambiaron, lo cual garantiza la estabilidad de este carbono en el tiempo. Y también vemos cómo, por ejemplo, se mejora la dinámica de los nutrientes incluyendo en este caso el fósforo, lo cual también garantiza esa estabilidad de esos procesos de almacenamiento en el sistema. Y aquí vemos entonces cómo gracias a estas acciones obtenemos resultados, ¿cierto? Y contribuimos de forma activa a la remoción de CO2 de la atmósfera y almacenándolo en forma de carbono azul. Aquí vemos que incluimos y mejoramos la cobertura de manglar, la diversidad y una calidad del agua. Hay un almacenamiento de carbono activo en el área, el cual se refleja entonces en esos contenidos en suelo cuando fueron medidos y además de la biomasa ganada con el material vegetal que se está estableciendo. Y ustedes pueden ver cómo de febrero de 2024 a octubre de 2024 cambian estos pequeños islotes, donde lo que buscamos precisamente es que en el tiempo estos islotes se encuentren y formen una matriz o un núcleo de bosque de manglar. Vemos también que hay una mejora de los medios de vida de las comunidades, donde se implementaron mejores prácticas de pesca y unas actividades de turismo o ecoturismo, de las cuales quienes nos acompañen el día jueves a campo van a poder a conocer a una de estas personas que ha hecho del ecoturismo un medio de vida. Además, pues gracias al empoderamiento de las comunidades, hemos logrado también un manejo de estos importantes ecosistemas. Y aquí tenemos unas lecciones aprendidas. Una de ellas es claramente necesitamos tener un conocimiento y una buena línea base. Tenemos otro punto importante para nosotros es que es muy importante lograr la integración entre el conocimiento local y científico y que esta relación sea una relación horizontal y no siempre como suele verse una relación vertical. Y finalmente, es importante lograr la vinculación y el involucramiento de comunidades, lo cual nos garantiza entonces la sostenibilidad de los procesos. Finalmente, y como un mensaje o un último mensaje, esta experiencia en la Ciénaga Grande de Santa Marta es más que una intervención, es un proceso holístico que logra la integración del conocimiento local con el científico y aquí el compromiso local, entonces nos permite recuperar estos importantes ecosistemas de carbono azul que además contribuyen a la resiliencia de las comunidades y nos permiten avanzar en las metas globales que tenemos como país. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Lazarus. A continuación vamos a escuchar a la doctora Rahana Yuman, subdirectora del Instituto de Asuntos Marinos de Trinidad y Tobago, y también a Heimish Asmat, oficial de Sistemas de Información Geográfica en el mismo instituto. La doctora Yuman tiene un doctorado en zoología, una licencia en Derecho
dedicado casi 3 décadas a la investigación de ecosistemas costeros, incluyendo manglares y praderas marinas. Su trabajo ha contribuido a políticas como la gestión integrada de zonas costeras y la planificación espacial marina, y actualmente lidera proyectos de restauración y carbón azul en Trinidad y Tobago. Y el señor Asmat es candidato a doctorado de Geografía en la Universidad de las Indias Occidentales, en el campus San Agustín. Su investigación se centra en hidrología de cuencas, dinámica estaurina y el uso de herramientas geoespaciales avanzadas. A continuación, vamos a escuchar su presentación que se titula Modificaciones antropogénicas en el pantano de Caroni, impactos y servicios ecosistémicos. Adelante. Good afternoon and thank you for Buenas tardes inviting para us to todos y muchas gracias por participate in invitarnos a very participar en important este dialogue. diálogo tan So we're speaking importante. about Vamos a estar one of our hablando acerca largest de uno de los our largest mangrove del forest in Trinidad and Tobago bosque that más has grande de been manglares en modified over the Trinidad y Tobago years. que ha sido modificado a Some lo of the largo de los impacts, and años it y still uno de continues to los provide us impactos, with pero ecosystem todavía services. nos provee estos servicios So this ecosistémicos. is the Caroni Swamp. Ese es el pantano de It's, Caroni. as I mentioned, our Como lo he largest mencionado, mangrove es el forest, bosque de and manglar más grande que tenemos y it's within our Gulf of está Paria coastline. dentro That's la the costa del Golfo de Peria. the sea that we share Ese es with Venezuela, and it's el just about 10 minutes océano away que from compartimos con the major Venezuela y city, está which más is o menos Cape unas This is 20 very minutos de close la ciudad by, and principal, it's the Corto Espada, y hydrological point es el of punto the Caroni River hidrológico Basin, de la cuenca del which is río Caroni, que 87 hectares. son alrededor de 87 hectáreas. This is close of the Complemento mapping. del So mapeo de estos 70% manglares, of the mangrove 70% de los areas manglares en nuestra are costa found in este Caroni Swamp. se It is encuentran our aquí en este largest mangrove pantano de Caroni. forest, but our Es second nuestro largest wetland bosque más grande de pantanos. mangrove El and freshwater humedal más marsh. grande Back está in colocado en otro lugar y 2020, we en estimated 2020 it estimamos que over tenía alrededor de 4,000 hectares, which is 4.155 big hectáreas, que es algo for an bastante grande para like una isla Trinidad. pequeña como We have Trinidad y in that Tobago. particular wetland Y en este 190 bird humedal species particular reported, tenemos 190 including especies de aves 20 que se han endangered encontrado, species, incluyendo 20 and especies plus que it's están en home to peligro. commercially Y important también species like oysters, mussel, crabs, and especies actually importantes como lo people and their son livelihoods ostras, harvesting moluscos, these conchas y cangrejos y organisms. peces que están And dentro de it's este also ecosistema, very que son important utilizadas por for las comunidades y ecotourism también from es muy around importante para el major ecoturismo. Es uno de ecosystem sites in Trinidad nuestros and sitios Tobago. principales de ecoturismo en Trinidad y Tobago. Now, this is the river basin that Esta flows es la into the cuenca del Caroni río Swamp, que and va it's al 18 rivers pantano that de flow Caroni y into the swamp. son 18 ríos que On van the hacia ese land pantano. side, Desde la we have parte two en la major tierra dams tenemos within the river dos basin represas because significativas en esto. within that river basin, Y we have dentro close de to esa cuenca 33% del of the río tenemos population también living there. 33% So de la it's a población quite de a la isla. dense Es swamp. un It is the lugar most bastante densely denso, diría que es el área part más of Trinidad and densa Tobago, and you'll see de the Trinidad y red Tobago. line Si podemos along that's ver what we call the la east-west línea que vemos corridor, aquí, where lo que most of llamamos el our corredor este-este, population donde la lives. mayoría de nuestra We have población a vive. lot of industries in that Tenemos un area, montón de as industrias well en as esta área también. agricultural lands. It used to be a Tierra que lot se of usa para sugarcane agricultura. Solía cultivation, haber un montón de agriculture cultivos de within caña that de river azúcar basin, dentro de la cuenca de as este well as we río. have gravel Y también quarries, tenemos and with that comes the minas. sedimentation that comes Y in, as también well as debido a esto limestone. tenemos sedimentación y This is just an también idea of what the river limestone. Y basin, esa es what the simplemente una activities idea that de are las happening in the actividades river que están basin, ocurriendo and en esta eventually cuenca de este everything río flow y into the obviamente todo Caroni esto Swamp before it fluye goes hacia into el the pantano ocean. de Caroni antes de irse al In terms océano. of legal En términos status, del it estado was legal, a forest reserve primero una back in reserva 1936 boscosa when que we were fue still declarada en a colony, 1936 cuando aún éramos una and it was colonia further expanded y in luego fue expandida en 1953 because it's a very 1953 important debido a que es un espacio muy habitat for the importante breeding of the scarlet ibis, which para is the el ibis national. escarlata, que es It is el a rare in ave Tobago, nacional so de it's Trinidad y a Tobago, y environmental también sensitive una species, especie que and they tiene keep on extending the sanctuary cuidado area to ambiental. accommodate the bird, Y en the, 1987, the scarlet ibis. In bueno, en el año 2005, we were able 2005 to fuimos capaces declare de the wetland of international declararlo importance como for un Ramsar pantano sites. de importancia Now, internacional. this is just giving
Esto es simplemente para darles una idea de cómo la hidrología de este humedal ha cambiado alrededor de los años. Antes del 1920, esta era la manera en la que se veía. Y durante los tiempos de colonia hubo que hacer lo que se llamó el Plan Cipriano, donde decidieron que querían remover el agua de este humedal para cambiar la hidrología del área. Vimos que crearon estas líneas de drenaje desde la parte norte al sur y estas represas para retener el agua salar. Y entonces esta área que fue reclamada se supone que era para cultivar arroz y crear un número de canales diferentes. La intención en ese momento era secar la tierra. Entonces de esa manera pues, la gente podría vivir ahí. Obviamente, luego de un tiempo, y en muchas de las islas del Caribe no mantenemos nada, ¿cierto? Entonces, mucha de la infraestructura que fue colocada inicialmente ha sido dañada, no ha sido mantenida. Entonces, muchas de estos ya no están permanentes, no pueden retener el agua salada, no han sido reparadas y esta es la hidrología actual, la que ven aquí a la derecha. Y esto obviamente ha impactado lo que ha sucedido entonces en el pantano de Caroni directamente. La primera imagen es 1942 y vemos que el área verde oscuro es el manglar y la parte marrón clara es el área donde se supone que iban a plantar arroz, donde iba a ser el cultivo de arroz. Pero a lo largo del tiempo, como la infraestructura se dañó y tuvieron agua salina entrando debido a la subida del nivel del mar, porque los mismos conductos que iban a usar para drenar el agua estaba extrayendo el agua salada. Entonces vemos que hubo una expansión del manglar. Y esta que vemos aquí sería de 1942 hasta 2007, donde el manglar verde se ha expandido y también en las áreas urbanizadas o construcciones, que serían lo que vemos en rojo. Obviamente, cuando colocamos aquí en las autopistas, vamos a tener unos cambios. Esta es una de las áreas en las que tenemos manglares expandiéndose hacia la tierra, pero al costo de la vegetación de agua dulce y las zonas de dulce. Y eso obviamente tiene un impacto en en Coral Ibis, porque esto requiere agua dulce para poder vivir y tener estas reservas de agua dulce, lo que implica entonces que se está moviendo más y más al centro de la isla, cerca a la autopista, donde son mucho más vulnerables. Este es la cobertura del Pantano Caroni, de nuevo mostrando los manglares, y ahora tratamos de actualizar esto con información nueva que tuvimos de otro proyecto diferente. Algo que también es muy interesante aquí es que dentro de los manglares, esta área clara que vemos aquí es donde estamos notando que se está secando en el centro de este pantano, pero no es tan accesible. Sospechamos que tiene que ver mucho con el cambio de la hidrología y algunas de estas áreas no están planas o como hubiese sucedido en el pasado. Y a lo largo de la costa también vemos desde 1927 a 2014 hemos perdido alrededor de 80 hectáreas de manglares y los hemos estado creciendo dentro de la isla. Vemos que hemos perdido en la costa debido a la subida del nivel del mar. Eso es uno de los proyectos que fue realizado por la Unión Europea. Fuimos capaces de hacer una simulación usando SimClim y pudimos calcular con un valor de subida del mar de 4.5 para el 2050. Y basados en estos valores, fuimos capaces de mostrar los niveles de inundación con la subida del nivel del mar. Desde 2050 sería 40 centímetros y en el 2100 serían 108 centímetros de subida para el Golfo de Paria. Y muestra que todo este pantano será inundado. Y de nuevo, en términos de inundaciones costeras, de nuevo, en 2020 hicimos un trabajo lo que implicaba contaminación entrando a este pantano para poder determinar la fuente de esta contaminación. Hizo un análisis isotópico y trabajamos con el profesor Valela del Instituto Laboratorio Marítimo y pudimos detectar estos isótopos para detectar de dónde provenían esta contaminación en la mayoría de esos centros de manglar. Lo que vemos el río Caroni directamente, la fuente principal de estos
fue determinado que era agua de residuos, que venía la mayor parte de la contaminación del nitrógeno venía de agricultura, de las plantaciones que estaban alrededor, y entonces establecimos un proyecto para usar fertilizadores alternativos. De esa manera pueden seguir creciendo o plantando, pero reducen la contaminación en este manglar. Lo que también vimos es que este pantano también tiene un rol importante en la calidad del agua y el cómo esta es mantenida, porque cuando dejamos que el agua entre, lo que eventualmente va a pasar por esto y regresar de nuevo al Golfo de Paria, vemos que 20% del amonio, había una reducción de amonio de alrededor de 20%, 41% en términos de nitratos, 43% en nitrógeno orgánico que fue disuelto y 25% en nitrógeno disuelto total. Y todo eso es absorbido por el sistema de manglares y es algo que se queda ahí antes de salir de nuevo al Golfo de Paria. Es un servicio ecosistémico, como lo hemos hablado. En el pasado habríamos hecho una medición de biomasa usando ecuaciones alométricas, las típicas que hubiésemos usado a lo largo de los años, calidad tal. Pero en 2018 empezamos. Bueno, en 2014 tuvimos la posibilidad de usar LiDAR y empezamos un estudio para poder cuantificar la cantidad de carbono y la masa, la biomasa que estaba en el bosque de manglares, no solamente en esta parte, sino también en todo Trinidad y Tobago, y usando esta nueva metodología que usa este escáner láser. A partir de ese momento hemos continuado con este trabajo y tenemos una política que estamos ejecutando en términos de desarrollar una política de crédito de carbono azul que es comparando Trinidad y Tobago con el pantano de Carney, y también tenemos otro proyecto que es patrocinado por el Fondo Verde, el Green Fund, y se está siendo ejecutado por la Comunidad del Cambio Climático del Caribe Central. Y voy a darle el micrófono ahora a mi colega y él les va a contar algunas de las cosas que hemos estado haciendo en este proyecto, por lo menos con carbono azul. Buenas tardes a todos. En lo que tiene que ver con LiDAR, bueno, quizás podría entrar a esto del carbono azul de forma accidental. El gobierno de Trinidad y Tobago en 2014 nos pidió que hiciéramos una encuesta, de todo la isla. Tuvimos la elevación, en la top de los árboles, y pensé, ok, estamos haciendo otro proyecto en el pantano de Carane, así que empecé a medir estos árboles y bueno, de una manera u otra, 7 años después, ya estamos haciendo todo este trabajo con este montón de personas. Y bueno, a lo largo del país hemos medido alrededor de 26 lotes, de los cuales estaban dentro de Caroni, usando las ecuaciones geométricas que se usan habitualmente. Fuimos capaces de obtener la biomasa por lote y tomando la medida obtuvimos el nivel de carbono en esos trotes, el nivel también por lote, y lo correlacionamos con la topografía que obtuvimos del escaneo con LiDAR, y tuvimos uno de 0.88. Fue una cifra bastante buena. Entonces fuimos capaces de hacer esta revisión del carbono que está en estos manglares en Trinidad y Tobago, y creo que fueron 563.000 toneladas. Y en Trinidad y Tobago, los manglares que están alrededor fueron alrededor de 86.600 toneladas más o menos. Y hicimos una comparación también por hectárea. Bueno, la cobertura por hectárea, en la que los manglares eran 122 hectáreas, comparado con el bosque tropical, que eran 177 por hectárea. Y como lo sabemos, pues los manglares también capturan más que los bosques, sí, pero fue bueno poder cuantificarlo. Muchos de los políticos en Trinidad no aprecian esto, entonces era muy útil poder demostrarlo usando información local. Que debería también decir, olvidé mencionar esto, que el pantano de Caroni tiene alrededor del 65% de la biomasa en Trinidad y Tobago. Y como lo mencionamos, hicimos este estudio en 2018, y luego, perdón, 2019, y entonces el fondo, GCF, o el fondo que vino de esto, y hicimos una actualización en la que ahora estamos en el proceso de medir nuevamente nuestros lotes en 2018-2019. Ese es el nombre de lotes que estamos haciendo ahora en Trinidad y Tobago. 52, 43 en Trinidad y 9 y Tobago.
Y actualmente tenemos un drone LiDAR, que es la imagen que vemos aquí en la izquierda, y vamos a estar usando eso para poder entonces vigilar áreas específicas de este. No es posible para los drones hacer un recorrido de toda el área de Bangalore. Lo que vamos a hacer es que, bueno, lo que esperamos poder hacer es tener acceso a información de Tandem X, que va a poder usar el drone LiDAR para poder validar la topografía que vemos de eso y podemos entonces evaluar al nivel de todo el paisaje o el panorama. Preferiría usar LiDAR en vez de tener esta, bueno, quizás Steven nos va a contar nos contó un poco antes, pero eso es un poco la preferencia de lo que tengo debido a mi experiencia. Estos son algunos de los resultados de estos lotes que han sido analizados en comparación con los de 2018-2019. En la línea clara es la de 2018-2019 y la oscura es la de 2025. Así que como lo podemos ver, vemos que hay un incremento significativo en la cantidad de carbono que ha sido capturado y esto se puede expresado, bueno, no puede ser alrededor de los árboles simplemente porque los que están viviendo ahora o el carbono que está capturado arriba de la tierra, obviamente para hacer una aproximación de la biomasa y el carbono también que está capturado en la tierra, pero no fue incluido en este proceso. Y obviamente esto va al suelo en algún momento. Que volviendo entonces al carbono en el suelo, hemos encontrado que tuvimos apoyo de la UK High Mission para poder tener un proyecto que nos permite analizar el carbono en el suelo en Trinidad. Es algo que no se había hecho nunca, no teníamos, tuvimos que construir nuestros propios herramientas de muestreo y eso es un proyecto que se hizo entre Surinam y Guyana. Y bueno, bueno, obviamente simplemente fuimos como alrededor de 1 metro para poder testear este carbono y el resultado fue alrededor de 18 toneladas por loteo, que fue alrededor de 433 toneladas por hectárea. Eso sí fue simplemente 5 muestras. Pero recuerden que el carbono que está sobre la tierra, el que vemos en el capturado en los manglares, es alrededor de 128 y el del el de la Tierra es 433 y obviamente, pues, como se espera, es mucho, mucho más. Vamos a estar haciendo un montón de estas muestras a lo largo de Trinidad y Tobago para poder tener una muestra más representativa de eso. Es como parte de un proyecto. El almacenamiento de carbono bueno, la pregunta es qué tanto tenemos aquí. Si estamos hablando de esto, para poder medir esto en 2020-2025, sabemos cómo ha incrementado a lo largo de estos años, pero también nos gusta ver cómo esto sucede de forma anual. Y como parte de este proyecto, entonces, hemos sido capaces o bueno, vamos a tener un lector de fotosíntesis en hoja es algo que vamos a tener y me encantaría si bueno, quizás pudieran dar comentarios al respecto porque es algo que apenas estamos armando. Vamos a estar lo que llaman stand level light y también mediciones de satélites de light para poder extrapolar lo que hemos medido de una hoja en un perfil vertical de un árbol de manglar y también poder extrapolarlo a el área de toda la cobertura de manglar en Trinidad y Tobago y también con las mediciones de radiación solar porque cuando hay nubes, pues sabemos que eso es menos fotosíntesis en los árboles. De esta manera podemos tener una aproximación de la secuestración de carbono con una escala temporal también. Eso es lo que tiene que ver con captura en tiempo real. Obviamente los bosques de carbono también tienen emisiones de carbono y de metano. Lo que vamos a medir ahora en términos de carbono cambiando va a venir desde el suelo y agua y también se mueve a través de la columna de agua si miramos las imágenes de la izquierda y también vamos a medir las de metano y de dióxido de carbono directamente en los árboles. El doctor José va a estar hablando un poco más tarde acerca de esto. Él tuvo, de hecho, esta idea de cómo, creo que fue a la 2022 cuando empezamos como parte de este proyecto. Tiene un taller en Jamaica y te preguntó algo acerca de la aproximación que se está usando, donde nosotros usamos este escaneo láser para recrear este árbol en 3D. Y esto simplemente se preocupa acerca del volumen de este árbol. Y él preguntó, ok, ¿podrías tener la superficie de este árbol? Y lo pensamos como por unos 30 segundos, porque sí que en realidad no lo había pensado. Y en realidad sí, sí, se puede. Midiendo un espacio muy pequeño nuevamente del árbol,
Lo que vemos aquí en la derecha, el flujo de este árbol, podemos tener la cantidad, la superficie total de ese árbol y podremos entonces extrapolar qué tanto metano está siendo emitido por las raíces y las ramas de. Y también tenemos que ver exactamente dónde se está emitiendo el metano, porque se reduce a la medida que sube el árbol. Es algo que no pensamos que vamos a estar intentando, porque creo que es algo bastante nuevo que no se ha hecho, poder extrapolar desde unas medidas muy, muy pequeñas, bueno, medidas individuales de árboles y luego hacerlo a nivel de panorama, de paisaje, porque las relaciones entre de la altura de los árboles que vemos en Netanamex y también desde el LiDAR y también las medidas de superficie que estamos usando estos láseres a nivel del suelo. Tratamos de tener estas medidas auténticas porque la idea es simplemente tener una medida del flujo para poder medir las emisiones de carbono y de metano, pero por términos de costo y logística es algo que está por fuera de la capacidad que tenemos en nuestra organización. Por esa manera, debido a eso, cambiamos a este tipo de aproximación para ver si podemos tener una medida similar sin tener que invertir en la infraestructura y los modelos que tendremos que hacer. Y eso requiere muchos, muchos recursos para poder continuar con esos proyectos. Por eso estamos tomando esta aproximación y con esto me gustaría decirles muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yuman y al señor Asmat. Nuestra próxima ponente es la doctora Hannah Morissette. La doctora Hannah es bioquímica de humedales costeros del Smithsonian Environment Research Center y miembro del grupo técnico científico de la Global Mangrove Alliance. Asimismo, trabaja con varios países de América Latina y el Caribe y desarrolla proyectos de humedales costeros que se alineen con metas nacionales e internacionales en política climática. Su investigación se enfoca en el movimiento y la transformación del carbono en manglares, marismas y praderas marinas. Le damos la bienvenida. Su presentación se titula Más allá del carbono azul, servicios ecosistémicos y sus impulsores en el Caribe. The format looks a little weird, so I don't know what's going to come next in the other slides. Bueno, no but- sé qué es lo que va a pasar ahora con las diapositivas. Soy la doctora Hannah Morissette, bioquímica en el Smithsonian Center y estoy muy contenta de estar aquí. Trabajo principalmente en la región de Latinoamérica y el Caribe y tengo la fortuna de considerarlos a ustedes colegas en estos últimos años. Gracias por seguir trabajando conmigo y también por invitarme hoy acá para hablar del trabajo que hemos hecho en sus países. Me pidieron que hablara acerca de los servicios ecosistémicos y así lo haré, pero nos vamos a enfocar un poco más en algunos aspectos particulares e impulsores de estos servicios ecosistémicos, porque como se ha mencionado hoy, ya sabemos qué es lo que pueden hacer y qué es lo que estos significan, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando estos están ausentes. Estos son pérdidas agudas y a largo plazo que pasan en minutos, años y décadas. Ahora, lo que sabemos son los impulsores de estos servicios ecosistémicos. Dependemos de ellos y siempre ha sido así como comunidades, como poblaciones, para la salud de las humedales en el largo plazo y su habilidad de sobrevivir y seguir prestando estos servicios con el tiempo. Pero tenemos ahora una mejor idea actualmente acerca del por qué o cuáles son los impulsores detrás de estos
servicios espacialmente y temporalmente. Conocer estos impulsores nos pone en una mejor posición a futuro. Aquí hay una conexión. Ya sabemos qué es lo que hacen las humedales, los servicios ecosistémicos. Sabemos que son importantes y queremos seguir teniéndolos. Ahora tenemos que entender cómo tener acceso a ellos con el tiempo y qué es lo que esto significa para nosotros individualmente a nivel nacional y para los diferentes proyectos. Muchos de estos cambian según la escala. Si tenemos un nivel más global, hablamos de cambio climático, los años del niño, pero si bajamos, aquí hablamos acerca de aspectos regionales y podemos ver cosas como biosferas, corrientes, cambios de temperatura. Si vamos a un nivel más nacional, de nuevo, nacional puede ser, bueno, eh, algunas cuencas hidrográficas, por ejemplo, áreas protegidas, cambios en el uso del suelo. Y si luego vamos a los niveles locales, hablamos de planes de manejo, hablamos de iniciativas comunitarias y estamos acercándonos cada vez más a los niveles de las localidades. Y, por ejemplo, tenemos estos aspectos de desarrollo costero. Algo que hemos estado haciendo con mi grupo y en los diferentes países es la geomorfología. Y quizás aquí les voy a probar la capacidad de traducción con esas diapositivas. Me disculpo por eso, pero hemos trabajado con socios en la región, en unos países, para hablar de la geomorfología costera. Y este es el estudio de la forma y composición de las líneas costeras. Y así se ha hecho con diferentes enfoques, pero este es un diagrama en particular. Pueden encontrar muchos. De Tansen Harris del 2020. Aquí lo que estamos viendo es la diferencia y los impulsores detrás del por qué la línea costera tiene la forma que tiene. En la parte de arriba tenemos la geomorfología costera que tenemos en dirección a la continente, y en el otro lado tenemos cómo se ve la forma de la línea costera hacia el mar. Esto tiene que ver con hidrología, movimiento de los sustratos, del agua. Las variaciones de estos ecosistemas que todos conocemos es que están en diferentes tipos de estas geomorfologías, y tener un manglar, por ejemplo, en estos estuarios, lagunas, deltas y muchas de las líneas costeras abiertas. Esta diapositiva conecta estas geomorfologías y los efectos, lo que afecta a su desarrollo a las diferentes escalas. Es decir, vamos de una gran escala como asuntos de cambio climático, más allá de las fronteras hechas por los pueblos y poblaciones, pero luego tenemos más operaciones a mesoescala, más información, llegando a los manglares y procesos de los manglares que afectan los sitios individuales. Y todos estos son procesos específicos, pero todos tenemos que conectarlos a los niveles más altos cuando hablamos de asuntos de política ambiental. Ahora, en relación con los manglares, se han hecho muchos esfuerzos para clasificar estos manglares en este panorama de la geomorfología. Al observar las clasificaciones más amplias, tenemos estas 4 que mencioné anteriormente que con los que trabajamos. Tenemos los deltas, tenemos las líneas costeras abiertas o islas oceánicas, tenemos lagunas y los estuarios. Y quizás hayan visto estos mapas. Aquí hemos podido producir este mapa de las tipologías, geomorfologías y manglares alrededor del mundo, y esto
esto luego hace un zoom a la región de interés, pero podemos ver los diferentes tipos en diferentes colores. Tenemos los deltas en el púrpura oscuro, los estuarios en azul, lagunas en amarillo y las zonas costeras abiertas en verde. El equipo ha clasificado también el ecosistema y con el tipo de suelo, de sustrato, heterogéneamente, con materiales de tierra como arcilla o los carbonatos y la formulación de carbonato pues, de calcio principalmente y algunos organismos marinos. Van a notar que la región está dominada por el ecosistema de carbonato, el que está como en color rosa. Y aquí tenemos bastantes diferencias. Estos mapas no van a ser 100% perfectos, sabemos, pero si tomamos a Belice, por ejemplo, llegamos a esos capas, vemos que ellos clasifican toda la línea costera como geomorfología de laguna. Y hay muchos tipos de ecosistemas, hay muchos sitios también en ecosistemas fluviales, entre otros. Pero debido a esa diferencia, los mapas regionales y locales de esta geomorfología se ha hecho. Y este es un ejemplo de Colombia, aquí con el equipo. Y cuando vamos a esa resolución más pequeña y según la tipología ecológica, según el flujo del agua, nos podemos enfocar en las diferentes preguntas que son más relevantes para los niveles comunitarios e información subnacional, porque como sabemos, hay diferentes tipos de manglares que prestan diferentes servicios ecosistémicos y esto no es pues, necesariamente que tengan diferencias discretas, pero es que muchos manglares pueden entregar los mismos servicios, pero en diferentes niveles, con diferentes capacidades, diferentes niveles de importancia para las comunidades y sus ecosistemas circundantes. Esto lo sabemos inherentemente, solamente al estudiarlos, al entrar en estas regiones, sabemos que algunas áreas son mejores para las pesquerías, sabemos que hay unas que son muy densas, que se va a proteger mejor las líneas costeras, sabemos que los sitios fluviales pueden tener mucha entrega de sedimento, quizás mucho carbono. Inherentemente entendemos estas diferencias aún sin estudiar la geomorfología como tal, pero una vez o un lugar en las que hemos estado viendo estas diferencias es en Belice, en donde hay muchas organizaciones que trabajan a nivel nacional y en creación de políticas de nivel nacional, políticas nacionales como las contribuciones nacionalmente determinadas, parte del Acuerdo de París en Belice, tienen a ver si lo digo bien. Empezando este año, han enviado su tercer NDC, sus actualizaciones se comprometen a proteger 14.000 hectáreas y más de restauración de más de 4.000 hectáreas en 2025. Esto bueno, lo que sale de ahí, bueno, eso es mucha área, mucho trabajo, muchos manglares, pero hay que priorizar qué tipo de manglar se va a intervenir y se puede, bueno, la comunidad a nivel de comunitario, su planeación, pueden ayudar con estos niveles adicionales de protección. Entrando a este nivel de comunidad y de manejo local, podemos entender mejor cuáles son los servicios que son necesarios y que podemos esperar obtener de esa área en relación con ese nivel. Porque esto es carbono azul en los humedales. Voy a hablar de esto un poco, pero aquí, pues en Belice hemos visto que esta dinámica de carbono tiene un impacto en el corto y en el largo plazo. Aquí tenemos una lectura por hectárea. En el eje de la X tenemos los diferentes tipos de geomorfologías que acabo de mencionar.
Tenemos cayos, lagunas, ecosistemas fluviales. Dentro de cada uno de estos tres tenemos diferentes cajas. Estas cajitas tienen que ver con el cantidad de carbono por perfil de profundidad. Cada color indica sin segmento de 50 centímetros y se mueve a medida que aumenta la intensidad del color de izquierda a derecha, pues la profundidad aumenta. Estos son muestras recolectadas. Esto es muestra por 109 plots en todo Belice y estas se categorizan en las profundidades individuales dentro de su geomorfología individual. Aquí tenemos las 13 geomorfologías diferentes y pueden notar un par de cosas a primera vista. Hay algunas tendencias opuestas en los sistemas de callos. Parece que el carbono está reduciendo su contenido a mayor profundidad. En las lagunas parece ser lo contrario. Parece que hay más carbono a medida que pues, hay más profundidad. Y en los sitios fluviales parece que hay una cantidad más consistente de carbono a medida que vamos a más profundidad, y lo máximo aquí fueron 3 metros. También pueden notar que cambia según la profundidad de la que estemos hablando. Si vemos en la parte superior, vemos que hay mayor densidad de carbono en los cayos que en las lagunas y en los ríos. Todo esto es por diferentes razones. Los sistemas fluviales tienen más entrega de sedimento, entonces tienden a tener más tasas de acumulación que puede inherentemente a llevar a mayores niveles de carbono. En las lagunas y cayos hay más intercambio con las mareas y la acumulación puede ser menor y se puede estar acumulando en las partes superiores. Algo que hicimos también, o lo más interesante para las personas del MRB, del sistema RMB o el programa, bueno, lo que ha pasado acá es que también podemos ver el análisis el carbono delta 13 puede darles una firma individual de dónde viene ese carbono y cuál es su origen, y se pueden hacer modelos de mezcla en cada muestra para ver cuánto de ese carbono viene de diferentes fuentes, y esto lo hicimos con todas nuestras muestras también, y con esto pudimos lograr estimativos acerca de cuánto de este carbono en cada ecosistema individual y sus geomorfologías son autóctonos o se originan dentro de esa zona en el manglar, o son externos, que pues significa que vienen de otros fuentes. Y hemos notado que los sistemas fluviales en promedio tienen 40% de carbono autóctono, que pues va con los estándares internacionales. Bueno, si no se tienen los propios datos, eso es lo que pues debemos asumir, pero también en los cayos y lagunas se muestran 70, 80, 90% de carbono autóctono. Esto es muy, muy importante para la contabilidad de carbono, y sabemos que esto llega a esa escala de menor alcance. Si vemos estos servicios, los podemos expandir también. Algunos de estos son más importantes a escala diaria para las comunidades. Pudimos entonces analizar esto al poner estas capas de geomorfología con otras capas como las densidades poblacionales, densidades, cantidad de luz, pesquerías, contra las geomorfologías globalmente, y tenemos aquí las mitigación, captura, etcétera, pero quizás para protección costera los estuarios y lagunas son mejores en protección en promedio para los sistemas de cayos tienen mayor valor para las pesquerías,
y poblacional. Ahí en el futuro va a haber más dependencia de estos pesquerías y estos servicios ecosistémicos, y en las lagunas hay mayor valor para otras cosas como otras especies, y a nivel más residencial estamos viendo escales más, de menor alcance y algunos servicios para los medios de vida. A medida que avanzamos en estas perspectivas, bueno, no vamos a resolver todos los problemas, pero si le decimos a las personas que vean a un nivel más local cuando hagan sus planes de protección, y esto es porque muchos países han dedicado tiempo, energía para hacer estas medidas de protección para los humedales y los manglares. Pero podemos ver más allá de estos abordajes. Por ejemplo, podemos decir que esta es una nueva área protegida porque tenemos que proteger este número de hectáreas, pero con intención para poder mirar hacia el futuro y qué es lo que va a ser útil para la comunidad, pero que también sea viable para el ecosistema. Hay muchas dinámicas que acabo de mencionar y no somos los primeros en hacer esto, pero es muy complicado y a veces muy costoso. Pero cuando estamos mirando al nivel local, bueno, eso es necesario y todos sabemos que trabajar con las comunidades y los socios individuales, pues dentro de cada una de nuestras zonas es algo importante. Entonces, lo que mencionamos hoy aquí se va a enviar a los journals, pero los datos están en las manos de nuestros socios en los países en los cuales hemos trabajado, y esta información de nivel local se está poniendo no solamente a las políticas a nivel nacional como los NDCs, pero también para los planes de manejo locales e individuales para áreas protegidas. Por ejemplo, si tienen algún comentario, algún insumo, alguna pregunta, por favor, siéntanse libres. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Morissette. A continuación, vamos a tener la oportunidad de tener la ponencia de la doctora Diana Isabel Gómez, quien es jefe de la línea de organización y dinámica de ecosistemas del Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos del INMEMAR. La señora Gómez, desde el 2007, lidera las investigaciones de pastos marinos de INMEMAR. Su experiencia abarca ecología y monitoreo de praderas marinas, corales y manglares, y desde el 2016 trabaja en carbón azul y praderas marinas. Ha publicado más de 30 artículos científicos y es miembro clave del Nodo Caribe de la Red Global de Monitoreo de Arrecifes Coralinos. Su presentación se titula El valor ecológico de las praderas marinas en la captura de carbono y avances en Colombia. Le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes ya para todos. Trataré de ser lo más rápida y concisa con relación a esta charla, porque me imagino que ya deben estar empezando a tener mucha hambre. Entonces, empecemos. Los pastos marinos en Colombia tenemos seis especies en Colombia. Estas seis especies se dividen, esta es una imagen digamos que en tamaño de lo que representan en las praderas en nuestros litorales costeros y de la complejidad que va desde especies que son muy poco dadas a altas salinidades hasta complejidades desde sus necesidades de sustrato, siendo estas primeras Salófila bailonis, Salófilo decipi, Saludule wrighti,
más dadas a vivir en sustratos finos que Syringodium y Thalassia, que son un poco más dadas a sustratos gruesos. Todos los pastos marinos de Colombia se encuentran intermitentemente a lo largo de la línea costera del Caribe colombiano únicamente. Más del 80% de estos ecosistemas de pastos marinos se encuentran en el departamento de La Guajira y todas las 6 especies que vimos en el slide anterior están en ese departamento. Muchas de las adaptaciones morfológicas y fisiológicas de los pastos marinos son las que nos traen aquí en este espacio. Básicamente, su diseño estructural que consiste en unos rizomas y raíces que contienen las hojas. Este nódulo estructural es el que se multiplica para todos los, en diferentes, digamos, direcciones, conformando el entramado de las praderas en general. Este es el tipo de reproducción por clonación. Tenemos también en las mismas plantas flores masculinas y femeninas que son aparentemente polinizadas por poliquetos y otros crustáceos, de acuerdo a la investigación de la doctora Van Tussenbrock en 2016 y otros colaboradores, y los cuales produce frutos. Este tema de los frutos, por ejemplo, precisamente para Thalassia testudinum, ha sido uno de los temas que ha ralentizado los estudios en restauración, porque ha sido muy difícil identificar el momento en que se encuentran y por ende pues el uso de ellos en temas de repoblación. También se dispersan de manera marina y tienen cloroplastos epidérmicos que facilitan su fotosíntesis en cualquier momento, en cualquier lugar en que se encuentren. Prácticamente los servicios ecosistémicos de este ecosistema consisten en que a través de sus hojas disipan la energía de las corrientes que pasan a través de ellas, convirtiéndolos en unas trampas prácticamente de sedimento que se quedan en el fondo de la misma pradera. Entonces, esta característica, esto tenía una animación, perdón. Entonces, esta característica hace que a través de su intrincado sistema de raíces, van recolectando toda la materia orgánica que está dentro de la columna de agua y allí, digamos que al colectar esto, van teniendo la oportunidad de crecer. Crecen entonces de esta manera creando terrazas que luego son las que empiezan a modificar la geomorfología de los litorales costeros, facilitando entonces que las corrientes que pasan a través de ellas disminuyan su velocidad y conformando esto como un muro contra la erosión. También ellas son consideradas como áreas de alta biodiversidad por digamos, la gran riqueza de organismos, desde peces, moluscos e invertebrados y demás, que pueden obtenerse allí o que forman parte de la cadena sinérgica entre los manglares, las playas, los pastos marinos y los corales cuando se encuentran conjuntamente. Ellas también, digamos que el principal carbono que ellas, como lo decía la doctora Morrissey en la charla anterior, el principal carbono que ellas mantienen son el propio, que es cuando sus hojas, su propio material muere, queda ahí mismo en la misma pradera, a menos que venga una corriente, un mar de leva, etcétera, que la exporte hacia otros sitios cercanos, la playa, otras áreas del fondo blando o inclusive hacia los fondos profundos. Estos servicios ecosistémicos se logran básicamente teniendo algunos criterios o se obtienen, ustedes los ven acá. Las características del ambiente físico van a determinar, digamos, el grado de aporte como servicio ecosistémico que quiere el hombre. Las especies dominantes también, no es lo mismo tener praderas
de especies muy pequeñas de 3 centímetros como las halófilas versus praderas de Thalassia testudinosa y Ningodium para el caso. También la conformación y la extensión de la pradera va a ser un factor predominante en la forma en que va a responder a este servicio. La edad de las plantas. Entonces no es lo mismo tener una pradera conformada por decenios de años, miles de años con terrazas grandes que una recién restaurada que todavía no ha alcanzado todo su potencial. También el tiempo que han estado presentes en el sitio, los tensores presentes y los ecosistemas asociados. Entonces, cuando pedimos que un ecosistema marino como los pastos van a ser soluciones, digamos, para ciertos déficits o ciertas cosas que necesitamos desde el punto de vista humano, tenemos que tener presente que cualquier actividad de repoblamiento pues va a tener su tiempo o su proceso de concretar, digámoslo así, el espacio, el tiempo y las características determinadas para su trabajo, para el trabajo del servicio ecosistémico. Entonces, uno de estos es precisamente lo de las terrazas que en este ejercicio, en estas fotografías, vemos, estos son una de las imágenes que se presentan en el documento de la iniciativa de Blue Carbon. Este es una terraza de Posidonia sabánica en Formentera y esta es una pequeña que básicamente es como de 40 centímetros tomada aquí en el Parque Tayrona. En el archipiélago de San Andrés y Providencia tenemos estas terrazas de 1 metro de profundidad también. Entonces, con base en esta característica, digamos, es que confiamos o tenemos muchas esperanzas en el potencial de pastos marinos del país. Entonces, en el marco del proyecto Manglares, Pastos Marinos y Localidades y Comunidades Locales, desarrollo e intercambio de experiencias para el manejo y la gestión de sus servicios en la región Caribe, que se desarrolló entre el 2017 y el 2020. Hicimos un pequeño, digamos, un mini proyectico dentro de ese proyecto para determinar cuál fue el rol o cuál era el rol de los pastos marinos, específicamente Thalassia testudinum, en el contexto del Caribe. Entonces, nuestra área de estudio consistió principalmente en el departamento de La Guajira, aquí como A, esta parte norte, el área D, que es el área de San Andrés, y otros 2 puntos intermedios que nos sirvieron como referentes, uno en la Bahía de Cartagena y otro en el Parque Nacional Tayrona. Cada uno con características específicas. Alta y media Guajira, muy arenoso dentro de la plataforma continental. Tiene, digamos, las mareas o las corrientes son causadas básicamente por los vientos y tiene relativamente bajas perturbaciones antropogénicas. El Parque Nacional Tayrona, en el lugar donde trabajamos, en Bahía Chengue, pertenece a una bahía encerrada, tranquila, parte de la plataforma continental, también asociada a áreas de manglar y áreas coralinas y relativamente también con bajas perturbaciones antropogénicas. La bahía de Cartagena es el área que también está dentro de una bahía protegida, sin embargo, esta área es altamente industrializada y ha sufrido pérdida de pastos marinos en el último siglo de más del 80%. Y por último, las áreas de San Andrés, que están asociadas a una laguna recifal y por ende están rodeadas por manglares y todo en general el sistema coralino y calcáreo de algas y tiene medianamente perturbaciones antropogénicas debido al turismo. Usamos la metodología de la iniciativa Blue Carbon, sacamos 14 sitios, muestreamos. Tuvimos 61 nucleadores en las cuales se les hizo corrección por compresión. Solo 5 muestras fueron exitosas para el método de radiocarbono y 6 para plomo 210. Los análisis de carbono 14 se hicieron en Estados Unidos. La materia orgánica se hizo en INMEMAR. Y con nuestro socio en la Universidad Edith Cowan de Australia se levantaron información sobre
los isótopos estables delta 13 de carbono, Ceston, el plomo 210 y análisis granulométrico. Los resultados que nos dieron para ese proyecto es que el promedio del stock de carbono a metro de profundidad era 241 megagramos de carbono por hectárea, que es muy superior al de México, Estados Unidos, Indonesia, que oscilaron entre 71 y 170, mientras que el estimativo de la global es de 140 megagramos de carbono por hectárea. Asimismo, muy similar, tenemos las tasas de acumulación de sedimentos, muy superiores a los rangos que en ese momento estaban en la literatura. Esta fue dada por praderas de sostera marina, y lo mismo para la tasa de acumulación de carbono, superiores a la del Caribe, el Caribe holandés y Australia. Básicamente, entonces, nuestra información de 14 teragramos de carbono orgánico en el primer metro de suelos, que nos daba 52 teragramos de carbono equivalente, corresponde al 62% de las emisiones de CO2 de la quema de combustibles fósiles en Colombia en 2014, y basado en la tasa de acumulación de carbono, encontraba 0.3 teragramos de carbono por año, corresponde a más o menos 0.4 de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles en Colombia en 2014. Esto nos dio, digamos que, muchos ánimos para pensar que tenemos un buen hotspot en pastos marinos en Colombia. En cuanto a los análisis de isótopos, cuando revisamos el origen del carbono que habíamos obtenido en las muestras, básicamente lo que encontramos es que en general los detritos de los pastos y el Ceston fueron el principal componente en todas las áreas de los sedimentos que obtuvimos. El Ceston, especialmente para la Media Guajira, fue excepcionalmente grande o importante. Para San Andrés, además del Ceston y pastos marinos, el hecho de tener áreas calcáreas carbonatadas como Alímeda fue bastante importante, y los manglares fueron suficientemente importantes también en las áreas en donde se encontraron, que fue Alta Guajira, Tayrona y Carbón. Una de las cosas que se identificaron es que la densidad aparente de los sedimentos contuvieron más o menos 6.6 materia orgánica de porcentaje, 1.2 de carbono orgánico y 7,9 de miligramos de carbono orgánico por centímetro cúbico. La densidad aparente se incrementó con la profundidad, mientras la materia orgánica y el carbono orgánico disminuyeron en todos los sitios con la profundidad. Lo relevante aquí es que cuando se hizo análisis de la granulometría, digamos que en los sitios en donde se encontró mayor cantidad de los stocks de carbono tenían cantidades de partículas menores a 0.016, entre 0.016 y 0.125, que fue el constituyente principal de este material. Mientras que digamos que los sedimentos más gruesos solamente fueron identificados en Cartagena, la bahía de Cartagena, y pues no fue, digamos, relativamente representativo. Esta también tenía una animación. Aquí lo que les quería decir es que en este primer ejercicio de MAPCO lo tuvimos hacia la Guajira Norte, básicamente desde un punto muy norte hasta las bahías, Bahía Hondita, que es en el mapa, no lo podemos ver acá, y eso fue entre el 2017 y 2020. Hicimos un ejercicio posterior desde la mitad del departamento de La Guajira, que es el departamento que les comento que tiene más del 80% de pastos, hacia el sur. Y en los puntos rojos hicimos el levantamiento de información de pastos, perdón, de núcleos de Thalassia testudinum y de Syringonium filiforme, para mirar también qué diferencias había. Las diferencias, digamos, que encontramos
es que la cantidad, digamos, de estos sedimentos finos que necesitábamos o que habíamos identificado en el anterior estudio y que correspondieron a las altas tasas, digamos, de stock de carbono, ya no los encontramos aquí en este ejercicio. Entonces, en este proceso, en este documento que está en proceso de finalización, encontramos stocks de carbono entre 18,8 y 45,3 megagramos de carbono por hectárea. Esto nos dice que, digamos que sí hay unas diferencias que tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es la biomasa. Hicimos un ejercicio de biomasa viva y total en el departamento de La Guajira y en San Andrés, básicamente. Este ejercicio nos muestra que, a pesar de que San Andrés, que tenía solo 3 estaciones, y La Guajira 8, digamos que estuvo como al nivel, digamos, de lo obtenido en La Guajira. Solamente los datos de biomasa aérea fueron más representativos en uno de los sitios en el departamento de La Guajira, que fue en Carrizal, mientras que el promedio de biomasa subterránea y en general el promedio total lo tuvo San Andrés. Entonces, en general, el promedio de carbón de biomasa para San Andrés fue de 4,6 versus 3,5 el departamento de La Guajira, que tenía pues más estaciones y es el área que tiene más pastos marinos en Colombia. En general, digamos, el promedio global fue de 2,5, entonces todavía, según estos ejercicios, también estábamos por encima digamos, del promedio. Si los otros, digamos que al compararnos con otros ejercicios que se han hecho a lo largo del mundo, nos pudiéramos comparar con el primer ejercicio que hicimos en MAPCO, estaríamos ubicados en cuanto a la biomasa en sedimentos, la cantidad de stock de carbono en sedimentos, estaríamos entre los ejercicios que se hicieron entre el Atlántico Oriental y Australia, y la biomasa en general estaría entre Australia y el Mediterráneo. Sin embargo, con este último ejercicio que hicimos, estaríamos entre Pacífico Norte y el Indo-Pacífico. Entonces, esto nos dice que, pues aparentemente los stocks de carbono sí están asociados a temas de sedimentos finos, porque pues estos son los que generalmente evitan la remineralización de este elemento dentro de los sedimentos. En las áreas donde los sedimentos sí fueron finos, entonces aquí viene la comparación, el promedio fue 241 miligramos de carbono por hectárea, pero en donde no lo fueron tanto, pues estuvo entre 18,8 y 45,3. El total de la biomasa, del valor, es su contribución al carbono orgánico en general, pues digamos que no debe ser subestimado, a pesar de que pues proporcionalmente es mucho menor que el de los sedimentos, pero sí tenemos que tener en cuenta que mientras la biomasa aérea se mantiene, toda el carbono en los sedimentos también se va a mantener con el tiempo. Muchos estudios específicos tienen que seguir haciéndose en cuanto a metodologías, porque cada vez que tenemos una solución para una de las preguntas científicas, nos salen otras 3 o 4 que necesitan otros estudios para poder, digamos, que llegar a tener una mayor certidumbre sobre los resultados. Básicamente esto era lo que quería presentarles, entonces no sé si hay tiempo de algún... Bueno, muchísimas gracias, Diana. En efecto, no tenemos tiempo para preguntas y para realizar el panel de discusión precisamente por cuestiones de tiempo en nuestra agenda. Sin embargo, para concluir este bloque técnico, invitamos a todos los ponentes que se presentaron en este momento a realizar una foto grupal aquí en la parte del frente, por favor. Y también invitamos a los moderadores para que se vayan acercando, pues el equipo técnico desea tener una pequeña reunión con ustedes previo a nuestro momento de almuerzo. Para todos los demás asistentes, les recomiendo que por favor vayan dirigiéndose
a la zona designada para el almuerzo. Nuestros voluntarios están dispuestos a asistirlos si lo necesitan. Recuerden que Invemar es un espacio libre de humo, entonces por favor les recomendamos en ese caso y agradecemos su colaboración. Les recordamos también que el evento está siendo fotografiado para fines promocionales, entonces si no han pasado todavía por la estación de selfie, se encuentra aquí afuera y si desean subir sus fotos a redes sociales, por favor, etiquétenos como @bluecarbonmbr. Y también, si desean consultar la agenda actualizada, se encuentra en la app Juga. Si aún no se han inscrito al evento que tendremos de salida de campo el día jueves, por favor, háganlo. Solo hay un cupo de 50 personas. Entonces, va a ser una salida muy chévere a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por favor, inscríbanse si no lo han hecho. Nos reencontramos a las 2 de la tarde para continuar con la conferencia. Disfruten del almuerzo.